mal, este, que se estén llevando mal, ni nada. Siempre respetarse entre compañeros para su mejor desenvolvimiento, ¿no? Fortalecer otros aprendizajes escolares. Vamos, por medio de los juegos, nosotros vamos a fortalecer constantemente eh, en el desarrollo de sus aprendizajes, porque ellos, uno, por medio del juego, de la psicomotricidad, de la educación física, ellos se van a distraer, van a salir de ese estrés en el cual normalmente ellos se sienten por estar todo el día pegado o estar sentados dentro del aula. Por eso que al niño se les debe dar más actividades, que ellos vayan aprendiendo por medio de juegos, que vayan identificando figuras geométricas, que vayan identificando las letras para un mejor desarrollo. Y evoluciona mucho mejor. Lo que ellos aprenden en ese instante les queda para toda la vida. La funcionalidad de la educación física es la formación integral mediante el desarrollo pleno en lo biológico, axiológico, psicológico y motricio, ¿no? Es una constante parte de lo que es la formación total del estudiante. La acción motriz produce reacciones mentales y filosóficas. La relación motricidad-pensamiento va a conllevar a producir conocimiento. Por eso digo que es indispensable, es importante que el estudiante constantemente esté desarrollando actividades que por medio de esto desarrollan mejor. Vamos a encontrarnos que de repente algunos estudiantes no pueden realizar algún movimiento, que no puede caminar, que no puede saltar, porque de repente utiliza solamente silla de ruedas. Pero el movimiento de su cuerpo los va a mantener activos. Nosotros debemos integrarlos dentro de nuestro grupo para un mejor desarrollo de sus temas, ¿no? La transversalidad de la educación física es la trascendencia en la formación integral en lo humano y cognitivo, porque constantemente voy a ser repetitivo, lo vamos a formar como personas y que dentro de la formación como personas también ellos van a desarrollar o van a aumentar sus conocimientos. Debemos aplicar otras áreas del conocimiento. Debemos utilizar, no solamente decir que la educación física solamente es a base de ejercicio, que también debemos integrarlo por medio de las diferentes áreas, con la matemática, con la comunicación. Y lo vamos a hacer partícipes. Ahora los hacemos participar con medio de la tecnología, que ellos manejen mucho mejor, normalmente ellos manejan mucho mejor la tecnología que nosotros, porque nosotros no hemos nacido en la era tecnológica. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Nosotros somos parte primitiva, la parte primitiva, ¿no? Y la integridad humana y la corporeidad. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? Es un tema bastante amplio que tenemos que seguir viéndolo y poder ir tratándolo poco a poco, ¿no? Profesor, con respecto, sí, con respecto a la lateralidad, usted mencionaba que los niños manejan más un lado de su cuerpo, o sea, es el lado dominante, y hay algunos que tienen cruzado. sí, claro, manejan la mano izquierda y patean con la derecha, ¿no? O sea, Algo así. dentro del trabajo, últimamente se está enseñando
lo que es el manejo de ambos De ambos lados. lados. Así es. Y eso se debe aprovechar, enseñarle a que manejen los dos lados, ¿sí? Pero siempre va a tener la dominancia sobre uno. Exactamente, eso no se puede cambiar. Claro, eso no se cambia. Pero es que hay muchos padres que veían como que el que era zurdo tenía que ser zurdo, que utilizan solamente la derecha solamente para bajar la escalera. No. Si nosotros nos damos cuenta, ¿se acuerdan hace unos años atrás cuando el Cóndor Mendoza falló el gol por justo que hubiese servido para poder clasificar nosotros? ¿Por qué? Porque no tenía dominancia o no tenía un trabajo hacia el otro lado. Y justo lo tenemos acá. Hola, Tobino. Ya, ya. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajarlo, porque ahí va desarrollando mejor su, su cerebro, sus, ambas partes de su cerebro. Porque si nosotros trabajamos solamente un solo lado, va a desarrollar una sola parte. Lo que nosotros necesitamos es que el niño sea más amplio, que conozca más, que se les haga más fácil aprender y desarrolle sus habilidades motrices de ambos lados. Y si estás trabajando así de esa manera en la cual estás desarrollando eh, a que tengan, o sea, que trabajen ambos lados, ese niño va a aprender mucho mejor. De Sí, repente a veces, por ejemplo, mire, yo como trabajo bastante natación, últimamente se ve en los nadadores que patean con un pie, patean más que con el otro. Entonces se trabaja eh, la lateralidad, o sea, la que menos domina se trabaja más. Y igual pasa, por ejemplo, con la brazada, ¿no? También pasa lo mismo. Entonces, se, se, dentro del plan de trabajo se da el trabajo específico en el lado menos dominante. porque cuando hacemos la brazada, hay uno que de repente, vamos a suponer, avanzo más con mi derecha que cuando hago mi brazada con la izquierda. Y lo que se está buscando es que los dos lleguen, o sea, lleven el mismo ritmo o el mismo avance. Uh -huh. ¿No? En cuestión, por ejemplo, en educación física, eh, un tiempo me tocó una niña que se había accidentado, una niña de 6 años, este, y tenía que obligadamente trabajarle más el pie de apoyo que no se había accidentado, y cuando ya se recuperó tenía dificultades hasta para caminar, entonces fue un trabajo también específico para ellos. De igual manera, por ejemplo, cuando se trabaja en los diferentes deportes colectivos, eh, también, o sea, por ejemplo, para el fútbol ya no es el jugador que domina solamente un pie, sino tiene que dominar ambos para ser un jugador de categoría. Exactamente, Pedro, muy bien. Por eso que se dice que la psicomotricidad no solamente es para el desarrollo del niño, también es una etapa terapéutica. Y la psicomotricidad también es una psicomotricidad terapéutica, porque por medio de ello te diste cuenta que tenía debilidad, había quedado débil esa pierna, en la cual o sea, en la cual había sido accidentada, la otra se había mantenido. E incluso cuando a esa niña de repente estuvo enyesada y cuando le quitan el yeso, su pierna es más delgadita que la otra. Y con las terapias de rehabilitación con los trabajos de rehabilitación que tú has hecho, esa niña poquito a poquito ha llegado nuevamente a tener la tonicidad igual, similar a la otra. Pero eso es un trabajo de psicomotricidad terapéutica. Y qué bien que lo hayas hecho, porque la pierna accidentada quedó débil.
quedó débil y con la terapia tú la has fortalecido para que ella pueda desenvolverse de una buena manera. Qué bien, Pedro. Siempre nos cuentas las experiencias que tienes y eso enriquece el trabajo. Eso enriquece el trabajo y se hace cada vez mucho mejor. ¿Alguna otra consulta, colegas? Licenciado, buenas tardes, soy Hola, Blanca. Blanquita, ¿qué tal? Bien, licenciado. Licenciado, también sería bueno nosotros como profesores de educación física, bueno, personalmente yo soy estudiante de fisioterapia actualmente, Ya. y también llevar algún diplomado para todos los colegas que están ahí presentes en lo que es fisioterapia, ya que va agarrado con la educación física, para poder hacer rehabilitación, no solamente una, un accidente así de tal magnitud, sino también un pequeño, ¿no? Puede haber esguinces de tobillo, muñeca, yo qué sé, torceduras. Los jóvenes son muy traviesos actualmente desde los niños, ¿no? Ellos juegan torpe, pero las lesiones cuando no son tratadas a tiempo, tenemos complicaciones con el futuro, con un promedio de 2 a 3 semanas se empieza a tener más fuerte la complicación. Gracias, Blanca, por tu aporte. Ese es un curso que nosotros deberíamos de llevar, sí, es algo bien cierto, porque normalmente nosotros en clase de educación física tenemos accidentados. Y si no sabemos, no tenemos noción del mismo, no podemos tocarlo. Y el profesor de educación física es uno de los pocos profesionales, o es un profesional en el cual debe de llevar bastante lo que es medicina. Es una parte que debe tocar bastante lo que es la medicina para poder eh, ver la manera de auxiliar o brindar los primeros auxilios de manera correcta al momento que lo hacemos, porque podemos de repente empeorar esa lesión que se había podido tener. Y en educación física, ¿yo cuántos estudiantes no he tenido accidentados? ¿Cuántos? Ya en mis 27 años de servicio siempre he tenido, cada 2, 3, 4 años, siempre no me ha faltado un estudiante que por ahí se haya accidentado. Y justamente, profesor, usted estaba mencionando hace rato, y voy a tocar el tema también de la profesora Blanca, este, sobre la valorización del profesor de educación física. Entonces, con lo que menciona la profesora Blanca, justamente se da eso, ¿no? No todo, bueno, a mí me ha tocado así, no todo me brindaban en la universidad, ni siquiera en el mismo gobierno, sino que con cursos adicionales se puede cambiar ese cómo nos miran hasta los propios profesores con los que trabajamos, nos miran, o sea, profesor de educación física, o sea, nos dan como uno menos que ellos, ¿no? Pero en la práctica, Que no estamos a su nivel. ajá, en la práctica es muy distinto, porque se ha comprobado que el profesor de educación física puede hacer una clase de aula, como profesor de aula, pero un profesor de aula, muy difícil que pueda hacer una clase de educación física. Ellos con decir que su clase de educación física agarran, sacan una pelota y se la tiran, es hacer educación física, no. Yo siempre he refutado con mis colegas esa parte, porque educación física es un... Profesor, Sí, Daniel. ya bueno, un poquito, no es que esté en contra de lo que dice mi compañero. Bueno, podría ser tal vez en los grados de primero a quinto o a sexto de primaria, tal vez, ¿no? Que tal vez no puedan hacer, pero una profesora o un profesor de educación inicial sí está preparado, porque el profesor de educación inicial hace incluso, ¿cómo te digo? Psicomotricidad,
pero es un Exactamente. poco, claro, es un poco, incluso es un poco más delicado trabajar con niños pequeños, ¿no es cierto? No es como cuando tú tienes Ujú. un alumno que ya más o menos ya sabe, ¿no? Ya puede, ya distingue muchas cosas que uno que recién está empezando, ¿no es cierto? Entonces, Sí. eh, porque yo he estudiado educación inicial con una especialidad de estimulación temprana y es fuerte lo que nos daban de ese tema. Eso es Y bravísimo. más que todo, ajá, y es más todavía en lo psicológico porque tienes que hacer casi todas las psicologías, la psicología de desarrollo, evolutiva, y en ahí también es donde se trabaja lo que es eso de la psicomotricidad. Ahí es donde se trabaja la motricidad fina, la motricidad gruesa y todos esos temas. Entonces, claro, Es podría que ser un poco que los de primaria no trabajen eso, pero los de inicial sí se trabaja. Claro, así es, la profesor Daniel. inicial, O sí, sea, inicial. sí, pues, porque ellos llevan bastante psicomotricidad, como usted dice, pero ya el de primaria, secundaria, no es, ellos no No lo están, hacen. no lo hacen. Muy difícil que lo hagan eso. Así es. Bueno, qué bonito mira, varias personas o varios estudiantes dan opiniones y vamos y enlazamos y hacemos mucho mejor o más dinámica la clase. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo de verdad me siento contento en el día de hoy. Cada vez los veo más participativos y eso es, este, para mí satisfactorio porque veo que van entrando cada vez más en lo que es nuestra carrera. Y hay algo que muchas veces, no esperar a que llegue el momento que el estudiante diga, no, yo no quiero hacer educación física porque no me gusta. Si llegase eso, ya para qué estuviéramos. No deberíamos estar ya. La carrera no debería existir. Porque si nosotros no motivamos y no nos preparamos adecuadamente, eh, no vamos a llegar al momento que nos puede dar eso. Yo les digo, yo enseño en muy aparte de la escuela del Estado, yo enseño en una escuela particular, trabajo con niños de primer grado, de primaria hasta quinto y secundaria, y en la cual constantemente tengo que estarme innovando con diferentes tipos de creatividad, que ya los padres no solamente quieren la hora de trabajo, quieren mucho más tiempo, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Yo sé que cada Profe, uno de ustedes, sí, sí, Daniel. ya, pero sí, ya nadie está libre de nada o se puede dar, es algo que podría darse en algún momento, en algún Ajá, lugar, ¿no es cierto? Pero eso tendríamos que tomarlo como un reto, que eso, ujú. o sea, no porque se está dando ya lo vas a pasar por agua tibia o te vas a hacer el desentendido. Entonces eso debería ser como un reto que hago. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con niños especiales, al principio me chocó bastante porque más antes trabajaba yo en un jardín particular. Y en el jardín particulares son de niños mimados, engreídos, sobreprotegidos. Entonces, pero cuando me tocó trabajar ahí donde había niños abandonados, niños con violación, niños que tenían padres alcohólicos, con retraso mental leve, entonces al principio me ha chocado demasiado que me sentía desgastado, porque tenía que esforzarme mucho más para hacer que ellos trabajaran igual. Entonces, por ejemplo, los que más trabajo me dieron fueron el que tenía mm, el problema de la violación, que había sido violado, y el que Es un problema tenía retraso psicológico mental fuerte. leve. Porque a ellos, sí, a ellos había que dedicarte así de lleno. Eh, claro, no es que estás ahí pegado con ellos, pero sí permanentemente estar observando qué está haciendo. Y en algunos casos, por ejemplo, es el que era violado, em, ¿cómo se llama? Se ponía agresivo. Entonces era una reacción por lo que había sufrido eso. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Trabajar un poco más de él a manera de apaciguarle, hacerle hacer cosas que le gustaban, que le agradaban, pero sin dejar de hacerle trabajar lo que están trabajando sus compañeros. Entonces era como un doble trabajo que se tenía que hacer y eso era un poco consumidor, ¿no? De energía, de estar ahí pendiente de él y también de los demás, porque todos tienen un problema diferente. Control de No emociones. son iguales. Exacto.
Y por ejemplo, y en ese mismo grupo tenía un niño sirena que había sido operado y que ya se estaba recuperando. Y podrías creer que ese niño sirena te trabajaba igual o mejor que los que tenían los brazos completos, las piernas bien, mejor que ellos trabajaba en lo que era motricidad fina, en lo que era pintado, en lo que era embolillado y cosas así, él te trabajaba mucho mejor que los demás. Ya Y al ves. principio me dije, con el docente con el que él había estado, me dijo, ¿sabes qué cosa? No le tengas lástima, tú trabaja como tienes que trabajar con todos los demás. Entonces al principio un poco sí, no era lástima, sino que le decía no, un poquito a él, o sea, no ser Tan duro. ser un poquito más flexible con él, ajá. Entonces, ¿qué pasó? Y después, y de verdad le hice caso a lo que me dijo y trabajamos igual y fue, y nos ha resultado muy buen muchacho que, bueno, ahora ya debe ser ya un jovencito. Yo te estoy hablando de eso de hace unos 10 años casi ya. Mira, Daniel, Entonces, pero aquí hay una diferencia, ¿no? Que nosotros debemos, justo creo que los tocamos con ustedes la semana pasada, en la cual debe haber una diferenciación entre trabajo que se hace con uno y con otro, porque unos están avanzados y otros están más atrasados. Otros unos están en intermedios y nosotros muchas veces optamos por trabajar con la parte intermedia, pero hacemos que se aburra el que avanzó y el que está retrasado se siente un poquito salido. Pero tú me estás dando la experiencia de que estando en un nivel, o tú le hacías la exigencia a este niño y más bien se mantenía de igual manera. O sea, sí, ajá, eso era lo bueno. Lo que sí hacíamos al principio sí era, no sé, no era tan parejo, pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, ya un poquito más también vas viendo qué cosa tienes que hacer con ellos, ¿no? Entonces, darles un poco más de trabajo. Ya vi, teníamos todavía, en ese grupo teníamos dos quechua hablantes. Y el mayorcito entendía un poco de castellano y el menor no entendía nada de castellano, era quechua hablante neto. Entonces, eso también era un poco difícil. Lo bueno era que sí, yo sí domino lo que es el quechua y el profesor, el anterior que estaba también con nosotros, también más o menos le daba al quechua. Entonces, al principio más era por señas que por lo que decíamos. Entonces, ya hasta que un momento, como todos hablaban castellano, él también un poco, y a pocos fue integrándose, ¿no? Eso empezó, él tenía 3 años y los demás tenían 4 y 5, algunos, por los problemas que tenía, entonces teníamos que trabajar con un solo grupo. De ahí poco a poco ya empezamos a hacer 2 aulas porque a veces se hacía una diferencia pues, muy notable que ya no estaba bien que sigamos con todos en un solo grupo. Entonces teníamos que coger a los de 5 que ya estaba un poquito mejor ya trabajando. Y Mira, así, qué buena experiencia. Mira, de verdad eso que tú me dices de los quechohablantes, yo recién, ya con la experiencia, he ido aprendiendo, ni aprendiendo algunas palabritas que me puedo saber, ¿no? En el verano siempre en la casa teníamos niños en la cual le dábamos un reforzamiento y llegó un vecinito que venía de la sierra y no hablaba castellano, era quechohablante. Y llegó un momento que se pone a llorar y yacu, 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 ¿qué es eso? Yacu, yacu, ¿qué es eso? Yacu. Oye, el otro dice, ve tú habla inglés, ve tú habla inglés, nada, que yacu, yacu. Felizmente que mi suegro estaba ahí y dice, oye, dale agua a ese muchacho que lo que te está pidiendo es agua. Y yo de verdad, primera vez que yo, o sea, había escuchado hablar cuando he viajado, pero nunca de aprenderme las palabras. Y a veces es necesario con nosotros como docentes, que nos puede tocar personas hispanohablantes. Nosotros, aunque sea, tenemos que saber algunas palabritas para podernos comunicar con ellos. Es igual como en el inglés, aunque sea, tenemos que saber cómo saludarlos o decir nuestros nombres para poder, de repente, poder socializar con otras personas. Y eso es necesario.
Y es necesario nosotros como docentes tener siempre ese conocimiento. Bueno, colegas, ahora sí, nuevamente, un gusto de haber estado con ustedes, haber compartido una semana más y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pedro. Ahí ya recibí tu información para ver si me animo para ir por allá. Profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Claro, nos vemos. Ya, hasta Hasta luego. otra Hasta luego. semana. Ahí les comparto el material. Gracias. Ya, hasta luego. Yo, profesor, Ya, hasta hasta la la otra chao, próxima, semana. compañeros. Hasta la otra semana. Bien.